Hace mucho tiempo no converso y esta puede ser una buena oportunidad para hablar con alguien que conoce la política internacional a la perfección. Juan Belit, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Muy buenas noches. Buenas noches y el gusto es mío, Carlos. Yo agradecerte la invitación y además simplemente comentarte que yo veo casi diariamente tu programa y es uno de los programas que más, si no el que más me gusta de los que se emiten en el Perú. Le agradezco mucho, Juan. Muchas gracias, gracias por ello. Comencemos. Se viene la 50ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. ¿Cuáles son las expectativas que debería tener el Perú de una asamblea como esta, que además se realiza en nuestro país? Bueno, primero tendríamos que decir que es la tercera vez que se realiza una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en el Perú. La primera de ellas se realizó en 1997 durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori y la otra en el 2010 durante el gobierno del presidente Alan García Pérez. Esta es la tercera oportunidad en que la Asamblea General de la OEA se le da cabida, se le da hospitalidad en el Perú y es una prueba sin lugar a dudas evidente del respaldo que este organismo integrador y este organismo que es el más importante de América Latina, el respaldo que le da a la política exterior del Perú. Quiero ahora simplemente hablar algunas palabras sobre la fuerza que tiene la política exterior peruana, el poder de presencia que tiene Torre Tagle, y digo en estos momentos más que en otras oportunidades porque Torre Tagle siempre tenía una suerte de ligera competencia con relaciones exteriores de Brasil y Itamaraty, pero en los últimos años, durante el gobierno del presidente Bolsonaro, sinceramente la política exterior brasilera ha ido bajando sensiblemente en la medida que los mismos brasileros comentan que hay una suerte de aislamiento de Brasil, obviamente por muchos gazapos que ha cometido el presidente Bolsonaro. Apoyó al presidente Donald Trump, fue a hablar con el presidente Putin en plena guerra en la invasión a Ucrania, ha tenido frases muy duras con el presidente Macron, con quien tuvo un diferendo por una cosa tan simple y tan humana como hablar de la esposa del presidente Macron. Pero ciertamente este es un momento importante para la Organización de Estados Americanos porque es la primera reunión que se realiza después de la pandemia que ha habido y que América Latina fue una de las regiones más afectadas y el caso del Perú fue uno de los países que tuvo mayor cantidad de fallecidos. Creo que esto es un elemento importante a tenerlo en consideración, eso por un lado. Y por otro lado, como tú has manifestado, es importante también que los acuerdos a los cuales se lleguen en las discusiones y en las negociaciones, en las series de comisiones que se van a dar entre el 6 y el 7, se ejecuten, se realicen, no se queden como un discurso eufemístico y abstracto en el aire. Ahora van a haber dos sesiones, el 6 y el 7. El 6 se va a elegir al presidente de la Asamblea General de la OEA y también se va a hablar sobre las reuniones cumbres y su implementación. Precisamente yo, respecto a este tema, quería hablar que vamos a tener la oportunidad de verlo a Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, comportándose y negociando para ver cómo se llevan adelante una serie de acuerdos. Y en el segundo día, que va a ser el día 7, además de tratarse algunos temas generales sobre América Latina, también se va a hablar sobre la manera de enfrentar algunos hechos que son, digamos, álgidos para los latinoamericanos. Uno de ellos es la posesión de Gran Bretaña en las Islas Malvinas, un tema que sin lugar a dudas nos afecta a los peruanos, porque no olvidemos que en los años de 1982
cuando se dio el conflicto entre Gran Bretaña y la Argentina, el Perú tuvo un rol importante. No solo fue importante por la presencia militar que tuvimos, sino también porque dos personajes, el presidente Fernando Belaúnde Terry tomó una posesión y por otro lado se utilizaron los mecanismos de negociación del secretario general de las Naciones Unidas, que era un peruano. Claro, claro. Como Javier Pérez de Cuellar. Qué interesante que lo menciones cuando además el presidente de la República hace muy poquito en Naciones Unidas habló justamente del tema de las Malvinas y de la posición peruana irreductible de defender la soberanía argentina en el espacio de las islas. Ahora, Juan, los gobiernos progresistas suelen ser fríos con la OEA por el vínculo que tiene la organización con Washington, digamos, es normal que le tengan cierta distancia. Pero ¿dirías que pese a esas tensiones naturales que pueden surgir, es el organismo supranacional más importante con el que contamos en América? Sin lugar a dudas, es el organismo supranacional que tiene mayor peso político. No olvidar que la OEA no es solamente una institución de integración, es una institución política. Algunos regímenes y algunos gobiernos han tenido una distancia de la OEA y todos recordamos precisamente el rol que le cupo a la OEA cuando expulsó a Cuba y también el rol que en esa oportunidad tuvo el Perú con uno de sus más insignes cancilleres como era Raúl Porras Barrenechea. Posteriormente la OEA ha sido acusada permanente y constantemente de estar muy cercana al gobierno norteamericano, ser un instrumento del gobierno norteamericano. Alguien llegó a decir que era hasta su tomo de consulta solo para algunas oportunidades cuando creía conveniente el gobierno norteamericano y también que era su cuarto de quejas de los latinoamericanos. Ciertamente hay algo de cierto en ello, pero también en los últimos tiempos se han ido ajustando algunas tuercas de la OEA y algunos gobiernos, también Carlos quería yo citar esto, algunos gobiernos como los gobiernos de Argentina, como los gobiernos de Brasil, como los gobiernos de Nicaragua, como los gobiernos de Cuba, como los gobiernos de Venezuela, han marcado distancias, sobre todo los dos primeros, Argentina y Brasil, en los últimos años de la OEA. Y esto, sin lugar a dudas, ha adelgazado, ha debilitado a la OEA. Y esta es una excelente oportunidad, además, para que se lleve a ejecución y para que la comunidad internacional escuche la voz de la OEA, para que la OEA también denuncie algunos excesos que se dan en la región. Nosotros no podemos callar la situación que se está dando en Nicaragua cuando son encarcelados los competidores de las candidaturas presidenciales, cuando son encarcelados muchos religiosos, cuando son cerradas algunas iglesias y también el riesgo que en estos momentos existe tanto en Venezuela, tanto en Nicaragua, tanto en Cuba, como en otros países, sobre la libertad de prensa. Creo que esta es una excelente oportunidad para plantear de una manera clara una denuncia. Juan, pero a veces cuando ponemos el rótulo de la OEA, que además hay que decir que es el organismo regional más antiguo del mundo, lo cual le da un valor y un peso específico, olvidamos, más de 100 años tiene. Imagínate, olvidamos las organizaciones que dependen de ella y que se vinculan con ella. Por ejemplo, Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano del Niño, el Niña y el Adolescente, por favor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no podemos olvidar la cantidad de organizaciones que suman a la OEA estos esfuerzos, Juan. Así es. Está también el Consejo Interamericano, está también el Consejo de las Mujeres. Precisamente estos temas se van a tener en cuenta previo a los días 6 y 7. Van a haber reuniones de actores políticos de todo el continente. Es decir, van a hablar los trabajadores
de América Latina, van a hablar los empresarios privados, precisamente una peruana, Cayetana Aljobín, que en algún momento fue ministra de Relaciones Exteriores, va a tratar este tema. Va a estar la doctora Ana María Choquehuanca, que también en algún momento fue ministra de Trabajo en el Perú. Digo esto porque a veces el público no conoce los entretelones y no conoce el perfil claro de la OEA. Mira, uno de los temas que ha habido una suerte de movimientos acá, hablando sobre el tema de género, diciendo que se está tomando algunas potestades en la OEA, pero también la OEA va a abarcar el tema de género, como va a hablar también sobre los temas religiosos y sobre temas de espiritualidad, en el cual hay hasta un pastor adventista que va a dirigir este debate. Digo esto porque todos estos elementos se van a conjugar para que los latinoamericanos estemos también imbuidos de la problemática de todos. La problemática de todos es la problemática de nosotros. Es la razón de ser de la Organización de Estados Americanos, es decir, un juego, una conjunción de elementos para integrar la América Latina. Juan, y si retrotraemos algo en el tiempo, luego del golpe de Estado de 1992, ¿recuerda cómo la OEA de alguna manera fuerza a Fujimori a la convocatoria de nuevas elecciones para 1995 y luego cómo hay una supervisión permanente de los procesos democráticos, tanto así que en el 2000 la OEA dice las elecciones en el Perú no tienen validez jurídica, son írritas y denuncia claramente la dictadura? Exactamente, mira, ese fue uno de los momentos importantes que ha tenido la OEA, es decir, el peso de la OEA también obligó a Fujimori a que abandonara el país, se asilara y finalmente con los acontecimientos que todos conocemos, pero parte de ello fue también el rol que tuvo la OEA y no solo en esa oportunidad. Yo, por razones personales, he estado presente cuando funcionarios de la OEA, dirigidos por un gran canciller peruano, Carlos García Bedoya, estuvieron en Costa Rica y obligaron con un comunicado a que renunciara también un presidente como Anastasio Somoza. Ajá. Es decir, ha tenido algunos roles también, algunos de ellos tenemos que decirle vergonzosos, como la presencia de soldados norteamericanos respaldados en la OEA en República Dominicana. También el golpe de Estado del general Pinochet a Salvador Allende, que era un gobierno democrático elegido por la población chilena, legítimamente elegido. A pesar de estas circunstancias, le dieron un golpe y la OEA tuvo un silencio que fue un silencio sin lugar a dudas cómplice. Sí, bueno, una organización con 100 años, Juan, habrá tenido momentos de sombras y habrá tenido momentos de luces, pero no podemos dejar de marcar el valor de la Carta Democrática Interamericana justamente para enfrentar autoritarismos y dictaduras. Así es, Carlos. Y yo creo que también nosotros tenemos que felicitarnos que haya venido al Perú en este momento. Y digo que haya venido al Perú porque estamos seguros que si el Perú no fuera un Estado de Derecho, no fuera un Estado democrático, con todas sus vulnerabilidades, somos conscientes de las debilidades del Estado de Derecho en el Perú, la OEA no hubiera venido al Perú. No estaría aquí en nuestro país, porque no ha ido a Nicaragua, no ha ido a Cuba, no ha ido a Venezuela, no ha ido a la Argentina, no ha ido a Brasil, ha venido al Perú. Juan, si en el Perú hubiese habido un fraude electoral hace más o menos un año, ¿esta Asamblea General se hubiese producido? Evidentemente que no. Más aún, la OEA manifestó que sus observadores no habían visto ninguna alteración del proceso electoral que se dio en el Perú. No solamente lo dijo la OEA, lo dijo la Unión Europea, lo dijo la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Es decir, respaldaron la elección del nuevo gobierno, instituciones que no tienen ningún cuestionamiento como la Unión Europea, además de las ONGs
no tienen cuestionamiento la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y la misma Organización de Estados Americanos. Ello le da una legitimidad al gobierno. Por cierto, con sus claros y sus oscuros, como tú lo has manifestado, lo que bueno, es parte del juego político. Es parte del juego político. Juan Belit Granda, qué gusto conversar con usted. Le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender la importancia de este evento. Hasta la próxima. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y también hay que destacar que Almagro, secretario general de la organización, ha señalado que el tema de la seguridad alimentaria es un tema importante y ese es uno de los asuntos que el gobierno peruano ha planteado como discusión importante en esta asamblea.